Decía también al principio que hace 10 años organizamos un curso aquí sobre pensamiento descolonial, en el que, bueno, además había paralelamente un curso que montabais los de filosofía, que creo que era sobre religión, Dios y el problema del mal. Pues de aquellos dos cursos, Dios y el problema del mal y el pensamiento descolonial, pues surgieron algunos de los debates que después tuvieron mucho peso y mucha importancia en la fundación de Podemos. Allí, de alguna manera, digamos que empezamos a reflexionar sobre cuestiones claves que después condicionarían nuestro pensamiento en los años sucesivos y el punto ese de la reflexión que está detrás de la hipótesis Podemos, que es un poco de lo que quiero hablar hoy aquí. El objeto de la hipótesis es encarar estratégicamente el futuro en este momento de cambio, en un momento, digamos, de fin de ciclo. Vendríamos a decir que el 26J cierra un ciclo electoral que se había abierto con las europeas, que pone fin a la clave de la hipótesis Podemos, a la hipótesis del blitz, la hipótesis del asalto, en términos gramscianos, la hipótesis de la guerra de movimientos. Digamos que algo increíble en un sistema parlamentario, además, que una fuerza política en 2 años se pudiera convertir en una fuerza política de gobierno. Pasaríamos, siguiendo esa lógica gramsciana, a una guerra de posiciones en la que el tiempo político se ha ralentizado por conflictos regulares y opera una manera de entender la política mucho más convencional y con tiempos mucho más convencionales. La hipótesis Podemos se sustanciaba en la existencia de una crisis de régimen, una crisis orgánica o una crisis de sistema, que nosotros, digamos, empezamos a detectar, sobre todo en un espacio de diálogo que fue La Tuerca, a partir del 15M, que fue algo que nos sorprendió a todos. Aparece como un tsunami que revela una serie de cosas. La primera, que se ha producido una serie de transformaciones en el subsuelo de la estructura social española, que no había sido capaz de detectar nadie, y en particular que no había sido capaz de detectar la izquierda. Había una manera, digamos, de entender la realidad que no era aprehensible mediante las metáforas izquierda-derecha. Había una nueva gramática para entender la política española, con ingredientes completamente nuevos. Y seguramente Podemos fue el dispositivo que mejor entendió las formas en las que se podía traducir electoralmente, digamos, la realidad creada por ese movimiento. Esto no quiere decir que Podemos representar al 15M, nadie podía representar al 15M ni nadie puede representar a un movimiento, pero Podemos interpretó una serie de cambios que se habían producido en la sociedad española que el 15M había puesto encima de una serie de implicaciones estratégicas. La primera, que yo creo que cambia a partir de ahora, es que la televisión se había convertido en un espacio político fundamental. En nuestro país, el principal productor de discurso, digamos, con un peso en la configuración de las correlaciones políticas seguramente inédito. La televisión lleva siendo fundamental desde hace mucho tiempo. En los últimos años ha sido determinante en España y Podemos no se entendería sin la televisión. Las ventanas de oportunidad se abren durante un tiempo, pero que después se cierran. Y seguramente si no hubiéramos tenido una posibilidad electoral como las elecciones europeas, esto no habría empezado. Después, en las elecciones municipales, el año siguiente en España pasaron muchas cosas. Yo creo que esas cosas no hubieran podido ocurrir si no hubiéramos tenido esa oportunidad que implicaba la circunscripción única de las elecciones europeas y el uso de la televisión en aquellos momentos. Que lo aprovechamos notablemente bien, a pesar de la cierta decepción que hay por el resultado del 26J, sobre todo por las expectativas que habían creado las encuestas. Bueno, nosotros apuntamos con el arco muy arriba, muy arriba, muy arriba. La flecha cayó un poquito más abajo de donde nosotros pretendíamos, pero ha caído una flecha que nos deja con 71 diputados, 5 millones de votos. Hay 2 grandes espacios políticos en España. Bueno, en estos 2 años lo que tenemos es tres grandes partidos en este momento, y el que yo creo que tiene mejores perspectivas de recuperación del espacio conservador, que solamente por el hecho de la pirámide demográfica, la pirámide poblacional en España está llamado a aguantar, es el Partido Popular. Después está el Partido Socialista, un partido crucial en el futuro de España, un partido que de alguna manera va a jugar
un rol clave a la hora de determinar quién está en el gobierno de este país. Va a ser completamente distinto al que jugó en España a partir del año 1977. Y después estamos nosotros, Unidos Podemos, que no es solamente Podemos. Podemos, de alguna manera, es el Blitz, es la estrategia de los últimos 2 años, es la traducción electoral del 15M. Tiene que ver también con, y yo creo que esto es una característica muy importante de Podemos, con entender lo que significa la plurinacionalidad de España para construir un proyecto político, pero Unidos Podemos no solamente es eso. Son organizaciones políticas autónomas, diferentes a nosotros, que representan esa plurinacionalidad del Estado. También es la incorporación de una vieja izquierda renovada, digamos la izquierda tradicional catalana y española. Cierta incomodidad comparar el mapa electoral de 1931 con el mapa electoral actual y comprobar que efectivamente el futuro pues se expresa en las grandes ciudades, se expresa en el Levante, se expresa en los lugares, digamos, más desarrollados, y ver que eso tiene que ver con Unidos Podemos. La paradoja de esta hipótesis de que se ha ralentizado el tiempo político, de que hay 3 grandes formaciones políticas con desafíos nuevos, de que la parlamentarización de la política, digamos, va a recuperar terreno respecto al papel importante de las televisiones y de los medios de comunicación, tiene una paradoja, que es la paradoja del millón de votos. La paradoja del millón de votos que hemos perdido nosotros en estos 6 meses. La paradoja hace que eso se cierre, que unas elecciones en las que participan millones de personas, de pronto, por 1 millón de votos, pues se cierra un ciclo que podría haber seguido abierto, pero que se cierra y que implica una serie de debates de cara al futuro que nosotros tendremos que tener, a pesar de que tiene ciertos elementos de futilidad, que es como ¿qué hicimos mal para perder ese millón de votos? Tengo la intuición de que nunca lo sabremos a ciencia cierta. Nunca se pueden identificar las causas del qué hubiera pasado, de la explicación A y yo soy de la explicación B. Eso es algo muy importante de conjurar en las organizaciones políticas. Los debates científicos tienen que servir para conocer las causas, no tienen que servir, digamos, para definir identitariamente los campos políticos. Y por eso creo que ese no tiene que ser el objeto de debate aquí. Eso lo tendremos que hablar en el Consejo Ciudadano. Lo que toca es asumir lo que viene, y lo que viene es un escenario completamente nuevo y un desafío que a mí me impresiona. No hay ninguna garantía de que en la guerra de posiciones a nosotros nos vaya y mejor, un producto de la excepcionalidad. Entonces cabe preguntarse si esa gente, si esas personas, si ese estilo de hacer partido va a poder aguantar. Va a poder aguantar pues convertirse en un partido normal. Que se han quedado en casa, que a lo mejor no votaban habitualmente y que precisamente nos votaban por ser una fuerza política outsiders, serán capaces de votar a una fuerza política que se va a convertir en habitual, normal. Hay temas que de alguna manera definen nuestros desafíos. Por una parte, el trabajo parlamentario. El trabajo parlamentario puede ser maravilloso o puede ser el camino hacia el cretinismo político. El trabajo parlamentario o nos va a convertir en ratones de un congreso que empecemos a parecernos a aquellos con los que convivimos en la dinámica parlamentaria. Muy claro que ese sea el escenario más cómodo y más eficaz políticamente para nosotros. Esto tiene que ver con una cuestión que planteará Irene hoy en su ponencia sobre la vinculación de Podemos con un movimiento popular. Lo que hemos hecho en estos 2 años va a permitir rearticular unos movimientos populares en España lo suficientemente poderosos como para organizar o condicionar una relación activa y virtuosa con nuestra presencia parlamentaria. Tenemos además la responsabilidad de liderar, y eso nos toca a nosotros, un espacio político complejísimo con sectores muy diferentes, muy complicado. Hay muchas culturas políticas, hay muchas personalidades, todo ello marcado por una dinámica parlamentaria. Está por ver si somos capaces de ser el núcleo irradiador, como diría Íñigo, que siga jugando el papel articulador fundamental de todos esos sectores. Tengo pocas dudas con respecto al programa. Creo que el programa que nosotros tenemos que seguir defendiendo pues es como lo que llevamos haciendo desde 2014 y, si me apuran, pues lo que lleva haciendo la izquierda histórica desde hace décadas y décadas. Un programa de corte socialdemócrata en un momento en el que ese espacio está por reconstruir. El problema es generar un bloque histórico, que cuando entras en guerra de
en guerra de posiciones, o hay bloque histórico o no hay política. Y generar un bloque histórico cuando no tienes posibilidades, no tienes posiciones de gobierno, para nosotros es muy difícil. De Valencia y de Madrid que las cosas se cambian desde las instituciones. Esa idiotez que gritábamos cuando éramos de extrema izquierda y decíamos la lucha está en la calle y no en el Parlamento, es mentira. Las cosas se cambian desde las instituciones y los cambios en las estructuras sociales de Madrid y de Barcelona lo prueban. La recuperación de votos del Partido Popular en Madrid y en Valencia es una cosa que nos debería hacer reflexionar sobre los devastadores efectos culturales que tiene controlar todos los dispositivos de gobierno. El PP sí tiene un bloque histórico en España y nosotros lo tenemos que construir con muy poquito poder institucional y eso es un desafío muy complicado. ¿Cómo generamos una nueva cultura política? ¿Cómo establecemos alianzas? O sea, lo vuelvo a decir, esto ya no estamos en campaña, o sea, no es tender la mano. Había mucha gente que decía, es que no parece creíble cuando tendéis la mano al Partido Socialista. Nosotros vamos a gobernar en este país si nos ponemos de acuerdo con el Partido Socialista. Es un acuerdo que no tiene por qué implicar amistad, ni buen rollo, ni cariño, pero que tiene que implicar una voluntad de hablar de España, de hablar de nuestro país y hablar de qué alianzas quiere hacer cada uno. Con este regalo envenenado de hipótesis, creo que podríamos empezar. Os propongo que empecemos un diálogo con calma, porque los tiempos se han ralentizado, ya la prisa la tienen otros, nosotros no la tenemos, sobre los desafíos estratégicos de Podemos en los próximos años. Por mi parte, nada más, muchas gracias.